Hola Fernando, Javier. Lo primero que quería un poco preguntarles, cuando me recuerdo el momento que salí del cine y volví a ver La Luz de Madrid. Hace muchísimo que no veía una película por la pandemia y a mí me pasa como a mucha gente que uno sale de una película mejor que como entró o peor. Y hay una tercera sensación que es la que tenemos los directores de cine, que es salir con muchas ganas de volver a filmar. Y salí de ver Buen Patrón desesperado por agarrar una cámara y filmar una película. Esas sensaciones te pasan pocas veces en la vida, así que primero agradecerles volver a vivir eso y empezar preguntándoles y preguntándote, Fernando, ¿cómo lograste, uno normalmente cuando crea una historia, digamos, universos tan extraordinarios como el universo este que crearon, se devoran los personajes, o cuando uno encuentra personajes extraordinarios, no encuentra universos a la altura, ¿no? Que convivan. Acá hay acá hay un equilibrio genial entre un universo fascinante y un personaje único que uno no pondría naturalmente en ese universo en un pueblo también. Entonces, bueno, quería contarte un poco cómo fue la creación tanto del universo del personaje cuál fue el huevo y cuál fue la gallina. Sí que siempre es difícil saberlo, ¿no? Porque suele Sí. ser muy a la vez. Pero bueno, muchas gracias, Daniel, por, nada, por lo que has dicho y por la conversación. Pues yo creo que fue primero, fueron los personajes, ¿no? Yo creo que casi siempre es así. En este caso, el personaje de Julio Blanco, ¿no? El dueño de esa fábrica de balanzas en una ciudad pequeña, ¿no? Y fue lo primero que aterrizó en mi cabeza. Y bueno, es ese personaje que está en la película que bueno, pues me parecía que lo interesante en él era la manera en la que de alguna forma ejerce su poder sobre sus trabajadores, en la manera en la que se enreda en la vida de ellos, en la que intenta, bueno, pues introducirse en esas vidas para supuestamente mejorarlas y hacerlas mejor, pero detrás de eso, pues también, claro, late las ganas o la necesidad de que su fábrica vaya bien, ¿no? Esa pequeña fábrica que tiene, ¿no? Entonces, esa manera de manejarse me parecía que ya desde el principio me traía dos cosas, ¿no? Ese personaje me traía de alguna manera sentido del humor, ¿no? O sea, me parecía que podía dar lugar y que hay algo muy divertido en él, ¿no? Situaciones que tuvieran mucho humor, que fueran... Y a la vez me parecía que nos permitía hablar de algo que son precisamente las relaciones de poder dentro de un espacio de trabajo y la manera en la que lo profesional y lo personal interactúan, ¿no? Casi siempre de una forma tan mala, ¿no? Entonces, eso fue lo primero y me parecía que ese personaje era más interesante precisamente colocado ahí, ¿no? En ese universo tan peculiar, como dices, una fábrica en una ciudad pequeña de España, que podría ser cualquiera de España o de cualquier país, estoy convencido, ¿no? Y ese universo de las balanzas, ¿no? De las básculas industriales que él produce, ¿no? Porque es algo que tiene que ver, bueno, todo el imaginario de las balanzas está vinculado a la idea de justicia, de equilibrio, de ecuanimidad, ¿no? Y me parecía muy interesante que se fuera el imaginario en una historia, en una fábrica en la que todo eso no existe, ¿no? No existe el equilibrio, no existe la justicia, no existe la ecuanimidad, ¿no? La persecución de Blanco de ese premio al equilibrio, a la transparencia, pues se convertía casi en una paradoja, ¿no? En un lugar donde eso existe tampoco. Por eso y porque también, por último, porque todo eso me parecía que ese personaje, que es una figura de poder en un sitio como ese, en una ciudad pequeña de provincias y en un negocio como ese poder iba a quedar más, iba a ser mayor, ¿no? O sea, iba a poder ejercerlo porque al final en una ciudad como esa él es un pequeño poder local, ¿no? Un pequeño cacique, ¿no? Javier, quería hacerte una pregunta. A mí siempre, de todas Javier, quería hacerte una pregunta respecto a lo que es la extraordinaria composición que, que hiciste de personaje. A mí lo que más me impresiona siempre del trabajo del actor es, obviamente el actor sabe lo que va a decir el personaje, ¿no? Y es todo el manejo de la anticipación, ¿no? Cómo negar esa anticipación que el sujeto tiene de lo que sabe que va a ser. Pero lo que es más impresionante cuando hay un trabajo de composición como el que haces en El Buen Patrón, que sabes que el- las consecuencias de los textos van a traer nada, es como estar adelante el goleador delante del arco vacío, ¿no? Sabe que va a meter un gol a los 3 segundos y no hay nada, ningún rictus que anticipe ese goce, que es un goce narcisista tremendo, que debe ser saber que uno dice una palabra y va a haber un espectador imaginario que le va a provocar una sensación física como es la risa, que mira, yo valoro mucho la comedia por eso, meterte, iba a decir, dentro del cuerpo del espectador es un poco fuerte, pero es de alguna manera es provocarle algo en el orden físico y no hay nada de ese deleite previo que imagino que Javier Bardem tiene cuando sabe que lo que está haciendo está provocando eso. No sé Sí, sí, si me seguís. Entonces, quería que me cuentes un poco cómo manejas esa negación de la anticipación de algo tan placentero para vos como actor. pues
Gracias, muchísimas gracias, Daniel. Como decía Fernando también, por llevar esta conversación y estar con nosotros. Y segundo, creo que lo manejé con la absoluta inseguridad de saber si lo que estoy haciendo vale o no vale. O sea, nunca hubo un momento en el que yo pensase que haya metido ese gol imaginario. Hubo un día que rodamos la escena de la famosa cena en la casa con la familia invitada, donde sí sucedió que el grupo de actores y el grupo técnico también se estaba aguantando la risa, porque está tan bien escrita, está tan bien hilada, y ese señor, ese personaje lo está pasando tan mal, profundamente y seriamente mal, que producía carcajada, ¿no? Y siempre es peligroso ver esa reacción en vivo, porque luego puede ser que no se traduzca en pantalla, ¿no? Pero el resto, no, el resto era estar, ya lo sabes, es la ley es la ley de oro, ¿no? De la interpretación y del cine, ¿no? Hacer las cosas muy en serio, aunque sea una comedia disparatada, para que luego la cosa surja de la situación, ¿no? Eh, a mí lo que me producía más, se me hacía más difícil era el mantener el asunto del personaje, el mantener esa ansiedad sin que nunca cayese, ¿no? Porque son 7 días, porque todo pasa muy rápido, pero el rodaje son 9 semanas. Entonces, es estar siempre en esa cuerda floja a todo momento. Eso sí me producía inquietud, ¿no? El poder reproducir eso. Y les hago una pregunta que tiene que ver más de dinámica. Ustedes es, si no me equivoco, la tercera colaboración que tienen, ¿no? En 20 años de conocimiento y eso siempre tiene un lado extraordinario que es el conocimiento del otro y por otro lado la posibilidad de limitar al otro con lo que uno cree que el otro puede hacer. Y acá, para los que digamos, no tuvimos la suerte de trabajar contigo, Javier, eh, hay un vas mucho más allá de ciertos límites que uno puede prejuzgar capaz como director sin haber trabajado con vos y todo lo contrario, parece que en el mejor de los sentidos nunca hubieran trabajado juntos porque te llevaron a una composición bastante extrema. Entonces quería saber un poco cómo era eso de tener una colaboración a través de tantos años y cuáles fueron los pros y las contras también, ¿no? Si es que hubo. Bueno, en mi caso yo creo que viene del placer de conocernos, del placer de la confianza, del saber que podemos equivocarnos, que no hay un juicio, que estamos el uno para el otro y que por supuesto los dos intentamos hacer lo mejor posible. Pero nace de un sitio de, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no intentamos lo otro? Más que, más que nazca de la presión por el resultado. Ahí viene la cosa de empezar a hacer encaje de bolillo y mirar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y luego ponerlo en práctica en el rodaje. En mi caso, y ahora hablará Fernando, sabiendo que Fernando va a tener mucho cuidado de eso, que lo va a coger con mucho cariño y lo va a montar muy bien, porque ya sabemos que el cine es montaje. O sea, esto de, no, yo en mi película estoy muy bien y qué buena interpretación hice. No, hice muchas cosas y luego un señor lo puso bien o lo puso mal. No, lo montó bien o lo montó mal. Que es tan importante como una interpretación. La interpretación se decide en el montaje. Y yo sé que con Fernando estoy protegido. Bueno, eso es lo que es un poco lo que trae la confianza, ¿no? Que lo explicaba muy bien Javier, es saber que uno puede jugar y arriesgar y probar cosas y de esa manera uno va más lejos también, ¿no? Intenta cosas que de otra forma, ¿no? Si jugara más seguro, si se protegiera más, pues a lo mejor no intentaría, ¿no? Y es verdad que yo creo que eso que cuenta es recíproco, ¿no? Yo siento que le pasa a él y eso hace que trabajando fundamentalmente cuando rodamos, pues haya más esa posibilidad de jugar, de arriesgar más, de llevar al personaje a un sitio que en otras circunstancias igual dirías, bueno, es demasiado lejos o al revés, o si eres conservador se queda corto, ¿no? Pero yo creo que explorar todo ese arco, aparte de que me imagino que para un actor, para Javier debe ser ser no sé, como elastificar el personaje y buscar sus límites, ¿no? Por debajo, por arriba. Pues supongo que la confianza sí es esa también, ¿no? Que luego, pues, que en este caso él se siente en buenas manos. A mí me pasa lo mismo, o sea que también, yo a veces también propongo cosas desde el guión y desde, que son esas cosas que las escribes y dices, ¿y esto cómo se dice, no? Esto cómo se dice, no tengo la tranquilidad de que en este caso las dice Javier, las busca él y va a encontrar la manera de que eso tenga ante todo verdad, ¿no? Que yo creo que es una cosa que los dos perseguimos, ¿no? Que sobre todo lo que pase en la pantalla sea real, que la verdad vaya por delante y luego
detrás de eso pues vengan otros elementos, ¿no? Que tienen que ver con, pues eso, con el juego, con explorar, con buscar los límites del personaje, ¿no? Yo sobre lo que decías al principio hay otra cosa también que decías, que me parecía interesante, esto de no ponérselo fácil del todo a tu compañero creativo, como en este caso es Javier para mí. Yo que eso creo que hay una cosa que hago intuitivamente, no en esta película, sino en todas, que es escribir intentando no tomar en cuenta quién va a interpretar el personaje, ¿no? Y esto también seguramente es porque yo empiezo como guionista muchos años y como guionista no te está permitido hacer eso, te está permitido, pero claro, no tienes ningún ascendente sobre que luego ese actor vaya a hacer la película, de manera que intento no pensarlo, intento escribir en el aire de la manera más libre posible, llevando al personaje a esos extremos que tiene la película y que yo creo que nos gustan a todos, ¿no? A Javier, a mí también, ¿no? Perseguirlos, ¿no? Y luego, pues a partir de un momento sí ya, ¿no? Desde luego ya él aparece muy pronto también en mi cabeza. Le comparto el guión y la idea de hacer a don Julio Blanco. A él, por fortuna, le apetece, lo ve, le interesa y a partir de ahí empieza otro trabajo, ¿no? Pero esa primera escritura casi siempre es muy libre y yo creo que es algo bueno porque así uno evita el riesgo de hacer eso que tú decías, de ponérselo fácil a alguien en el sentido de escribir cosas que ya le has visto hacer muy bien, ¿no? Es una tentación, a mí me pasa, ¿no? Cuando veo a un actor hacer algo magistralmente, digo, hostia, yo quiero eso en mi película, ¿no? Y tengo esa tentación de escribirlo o algo parecido, ¿no? Y de esa manera intento evitarlo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Fernando, que odio que me pregunten, pero bueno, ahora que tengo la posibilidad de hacérselo a otro, pero no puedo dejar de preguntártelo, que tiene que ver con respecto a las influencias, porque yo de pronto tuve como, ayer que volví a ver la película, digo, acá obviamente se siente de afuera una influencia de la comedia italiana, de Berlanga, de Ascona, de un tipo de cine español, pero por otro lado la composición tridimensional tan compleja que tiene tu protagonista remite también a la nueva dramaturgia seriada de Los Sopranos para acá, o sea, villanos complejos que tienen, villanos entre muchas comillas, ¿no? Que tienen dilemas morales dentro de una moralidad diferente en la cual uno empatiza. Entonces, que está muy lejano quizás a esas comedias, digamos, o a ese cine de esa época en la cual la moralidad en las historias era bastante bidimensional, ¿no? Y binaria, como se dice ahora. Entonces, nada, quería escucharte un poco acerca de esto, cómo te sentís influido, si es que te sentís influido, ¿no? Sí, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Eso que dices, porque al final uno, primero que las influencias casi siempre son involuntarias, es decir, suceden sin que uno se dé cuenta de que suceden, ¿no? Es decir, que de Suceden repente después. suceden después, claro. Incluso a veces te las explican luego o tú mismo las lees y las entiendes, o sea, no es que Sí. no reniegas de ellas por un ejercicio de... No, es verdad, están ahí, ¿no? Y tienen que ver con lo que has visto, pues, a las edades, sobre todo, yo creo, en las que eres más permeable, ¿no? A los 17, a los 20, a los 23, cuando estás buscando tu manera de contar, ¿no? Tu camino, cosa que a mí me pasa, ¿no? Y es esa edad en la que veo muchas o algunas de esas películas, de esos autores que mencionas, ¿no? De directores italianos, Berlanga también, de muchos de ellos, ¿no? Y eso, claro, de alguna manera se queda, ¿no? En algún sitio. Luego no lo buscas en absoluto, ¿no? Pero también, del mismo modo que eso se queda todo lo demás, ¿no? También se quedan esas otras dramaturgias, esas otras historias, pues que tienen efectivamente a veces cierta comedia peca un poco de simplicidad, cierta, digo, no toda, por supuesto, pero es verdad que luego lo otro también se queda, o sea, las ganas de hacer personajes complejos, de tocar pues muchas notas diferentes, de que haya matices, de entrar en lo moral, de cuestionarlo, de saber reírte de ello, entonces todo se mezcla, ¿no? Yo sí creo que hacer comedia, y yo no considero que haga comedia, ni siquiera en esta, pero sí creo que no tiene que implicar nunca una renuncia a otras cosas, ¿no? A buscar eso, ¿no? A buscar la oscuridad de los personajes, a buscar su complejidad psicológica, a buscar... O sea, yo no vivo nada de eso como una renuncia. A veces no me gustan tanto los géneros porque siento que implican una renuncia, ¿no? A otros colores de la vida, ¿no? De la realidad. Y a mí no me gusta entenderlos así, tampoco el humor, ¿no? Tampoco la comedia. Entonces, cuando hay algo de eso en tu historia, y en esta lo hay, cercano a la sátira, me gusta que todo ese otro color que está en la realidad y en la vida, en esa oscuridad, esté también, ¿no? O sea, que no me gusta la idea de renunciar a esos otros colores, a esos tonos, ¿no? Tengo una pregunta también para Javier, digamos. La dirección artística de la película es realmente extraordinaria. Y algo a mí que también, otro de los misterios del trabajo de los actores, que por suerte sigue siendo un misterio insondable, tu profesión, el cual no quiero conocer para mantenerlo vivo, el misterio es cómo lo difícil que es para un actor y después para un personaje habitar los espacios de una manera natural y que le pertenezcan.
y esta fábrica es tuya. O sea, la manera que cuando vos bajás a buscar la pasante, cómo atravesás el Arsenal, cómo manejás el auto, digamos. Hay cuestiones que capaz que para el espectador común se le pasan, pero uno sabe lo complejo que es la apropiación del actor desde el personaje, de los espacios y de los objetos. Y es extraordinario porque esa fábrica es tuya, o sea, no hay duda que te la tienen que haber dado. Cómo entras al negocio, cómo estás en la cama, digamos. Hay cuestiones que son de mucha complejidad. Quería saber un poco si trabajan eso de una manera especial o simplemente es el oficio, ¿no? Buena pregunta, Daniel. Porque es verdad que es una de las cosas más difíciles que el actor tiene que hacer, el adueñarse del espacio, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Es complejo porque en teatro, bueno, tienes un tiempo para adecuarte a ese espacio, ¿no? Pero en cine no tanto, aunque aquí hubo ensayos, que es uno de los lujos que tenemos y tuvimos con Fernando. Pero es una de mis obsesiones, las acciones en los espacios, porque creo que en la vida siempre estamos, cuando decimos algo, estamos reaccionando a algo, estamos a mitad de camino entre venir de un sitio e ir a otro. Nunca estamos parados para, incluso en esa entrevista, pues yo vengo de un sitio y después de esto tengo otra cosa que hacer, no por ansiedad, sino porque ese es el devenir de la vida, ¿no? Y ese es uno de los miedos que tengo como actor, el estar estático. Los espacios no son estáticos, aunque estén todos bien puestos. A mí siempre me gusta llegar y poner lo mío, poner mis cositas, o esa es la propuesta del director y del director de arte, pues yo lo muevo un poco y lo asemejo a lo que yo creo que el personaje haría. Y eso me da confianza para llegar y decir, ahí estoy yo, o ahí está el personaje. Y creo que también me da la sensación de que un actor que esté a gusto donde está trabajando y reconozca el lugar, es un actor que va a estar menos a la defensiva y más generoso. Y todo eso lleva tiempo de estar, de recorrer el espacio, de tocarlo y de hacer lo suyo. Y es verdad que es una cosa que pasa muy desapercibida para el espectador y así debe ser, pero que yo como actor cuando veo películas me fijo muchísimo si realmente el actor o la actriz ha tenido tiempo de hacer eso, porque crea una enorme diferencia. Igual que cuando tú me invitas a tu casa, yo entro de una forma por esa puerta, pero tú te estás moviendo por ese espacio de una manera que yo no voy a poder moverme, porque es un lugar. Y luego, por la confianza, después de 2 horas de charla y 3 vinos, pues a lo mejor yo me muevo con esa comodidad también, pero no es fácil moverse en un lugar que no es tuyo. Bueno, nombraste la palabra generosidad y eso iba a otro tema que quería preguntarles. O sea, es muy infrecuente cuando existe un personaje tan central y protagónico como el tuyo en El Buen Patrón, que conviva con personajes secundarios tan potentes, con tanta presencia, y que también en su momento tengan un rol protagónico, ¿no? Que hayan escenas donde el actor de vuelta y el personaje protagónico le dejen lugar y se dan cuenta, bueno, este es tu momento, ¿no? Que es un trabajo muy complejo del actor, del director, y que la dramaturgia obviamente lo permita, pero cuando sucede es como una orquesta perfecta. Entonces quería saber un poco cómo fue tu trabajo también de Javier y Fernando con el ensamble, ¿no? Que es como es un arte diferente al trabajo individual, ¿no? Cuando tenés que hacer sonar todo esto como suena en El Buen Patrón. Sí. Yo por mi parte, con una necesidad de tener ahí un rival para jugar, siempre tiene que haber un rival en la escena. Si no hay rival, no hay escena. Incluso si son 2 amigos o 2 amantes, tiene que haber una contradicción ahí para que haya una dramaturgia, ¿no? Entonces, tener ese actor-actriz rival que va a jugar a la pelota conmigo es fundamental. Y es el placer de reconocer que mi personaje se crea en su propia visión de mí. O sea, yo tengo que ayudar a ese actor o a esa actriz, a ese personaje, a pasar por su experiencia para que mi personaje coja forma. Porque si no, si es solamente lo que hago yo o lo que me imagino yo, puede ser muy aburrido. Tiene que ser cómo me ven los demás también. Por eso es tan importante que el otro personaje tenga también una visión fuerte, una visión concreta de este personaje protagónico, ¿no? Y lo tiene en los diálogos, en las situaciones y en la importancia que tienen todos esos personajes en el desarrollo del mío, ¿no? Sí, hay algo que está
O sea, lo veo de dos maneras. No sé, por un lado es algo que está ya en la, como decías, en la escritura del guión, ¿no? En la dramaturgia. O sea, que es verdad que al final muchos de esos personajes, es que casi no me gusta llamarlo coro, porque creo que es más que un coro, ¿no? Creo que es una película, pese al peso de Blanco y del trabajo de Javier en la película, hay algo coral en la historia, ¿no? Porque Blanco se define también en buena medida en oposición a esos personajes y ellos se definen en oposición a él. De hecho, están construidos un poco así, ¿no? Desde el guión están escritos, dicho, para complicarle la vida a Blanco, ¿no? Para traerle dificultades en esta semana, ¿no? Que era, era una de las ideas también, como el personaje, bueno, no tiene una gran cualidad ética, digamos, ¿no? Me preocupaba la manera también de encontrar esa empatía con él, ¿no? Esa manera de... Y al final el personaje de Blanco es un personaje que sufre mucho, ¿no? Que está durante toda esa semana que cuenta la película pasándolo mal, ¿no? Es decir, pese a su manera de actuar y creo que eso también genera atracción y empatía, ¿no? Y esas dificultades, ese pasarlo mal, lo generan en buena medida esos otros personajes, ¿no? Que ya decía que están escritos casi en oposición a él y que traen algo, necesitaban tener mucha fuerza también, porque tienen que ser rivales de entidad para alguien como Blanco, nada menos, ¿no? Que es un tipo muy carismático, muy fuerte, con mucho poder. Y todos ellos, desde su pequeñez aparente, ¿no? Porque todos ellos son como aparentemente rivales sin importancia para Blanco, ¿no? O sea, un administrativo que acampa enfrente de la fábrica, ¿no? No es un gran líder sindical, ¿no? No es un tipo fuerte, no es un, para Blanco es casi un loquito, ¿no? Que se ha puesto ahí y que lo va a echar en 2 días, ¿no? Le dará un dinero y se irá, ¿no? Y lo mismo pasa con la chica, que es una becaria, lo mismo pasa con Khaled, que es un chico inmigrante, que es un encargado inmigrante, lo mismo pasa con la mujer de Miralles, que trabaja en un hipermercado. Y de repente todos esos personajes que aparentemente no tienen entidad de rivales, pues van cogiendo fuerza, van confrontándole y de una manera que yo creo que tiene algo catártico para el espectador también, ¿no? El hecho de que alguien tan acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí, todo el mundo acepte sus condiciones, le empiecen a decir no, hoy no, ¿no? Y de repente eso es Hoy algo no. que yo sentía que genera eso, ¿no? Que podía generar eso, ¿no? Y luego, por otro lado, también para conseguir eso que dices, para mí una cosa muy importante, y esto lo pienso desde hace muchas películas, que es también trabajar con cada uno de esos actores, ya desde el texto, como si fueran el protagonista de la película, ¿no? A mí me gusta cuando reescribo hacer una lectura del guión desde cada personaje, ¿no? Ya desde el guión, o sea, es decir, revisar el guión pensando que ese personaje, en principio secundario, de reparto, es el protagonista de la historia y rodando parecido, ¿no? También creo que para mí es muy importante a todos esos actores, ¿no? Que es un elenco fantástico, ¿no? Lo hemos pasado muy bien, además. Es que cuando vengan a trabajar, y me consta que es así, sientan que son el protagonista de la película, ¿no? Es decir, que no sientan que vienen a cubrir una parte del rodaje, ¿no? Que se les deja para el final, sino realmente que vayan a trabajar como si fueran el protagonista, porque de esa manera lo van a ser, ¿no? Lo van a ser y le van a dar a su personaje todo lo que tienen que darle, ¿no? Y yo creo que sucede así, ¿no? Ahí casi mi única inquietud es porque realmente creo que es algo que conseguimos en rodaje, ¿no? Con ellos también, ¿no? Y con Javier, que desde luego también ayuda en eso, ¿no? Y que mi única preocupación a veces es que cuando vean la película van a decir, si no era el protagonista, ¿no? Si no, no salgo tanto, no salgo. Pero cuando sale tiene esa fuerza el personaje, ¿no? Casi de un protagonista. Y yo creo que eso es fundamental. Sí, eso se ve en la película. Bueno, para terminar, quisiera hacerles una pregunta muy personal, son todas las preguntas personales, pero está muy, muy emocional, que es, la película es una película, sin dudas, que no tiene una especulación, digamos, no se hizo ni para ganar un premio, ni para ir a los Oscar, ni para, o sea, se hizo porque evidentemente había alguien que no podía dormir hasta que esa historia sea contada. Hay una necesidad de que esa película exista de alguien, que sos vos, Fernando, y, pero la realidad es que la consecuencia de la existencia de esa película es un éxito de taquilla extraordinario en España, una distribución asegurada en muchísimos países, 20 nominaciones a los premios Goya y estar en la shortlist de los premios Oscar. ¿Qué se siente? Porque me imagino que no sé si algo esperado o no esperado, pero seguramente la película no se hizo para esto. Entonces, ¿qué sensación tienen con esta realidad? Bueno, yo creo que somos un poco como don Julio Blanco también, ¿eh? Queremos el premio colgado en la pared. No, estaba bromeando. No, es verdad, yo creo que está muy vinculado a lo que tú dices precisamente, ¿no? Yo creo que, o sea, es tan sencillo, casi la respuesta está en tu comentario, Daniel. Yo creo que cuando las cosas se hacen por placer y porque tienen necesidad, porque uno tiene la necesidad de hacerlas y porque, pues a veces, no siempre sucede, pero yo creo que eso es casi el mejor camino para que luego suceda eso con las películas, ¿no? Que vayan bien, que sean reconocidas, que la gente vaya a verlas, sobre todo, o que tengan más o menos fortuna en toda esta cuestión de los premios, ¿no?
Pero yo creo que es la manera, en realidad es la única manera, ¿no? Yo creo que cualquier otro tipo de cálculo sería un error, conduciría a un desastre colectivo, ¿no? Así que yo creo que esa manera de hacer las cosas por convicción, ¿no? Y porque sientes que es la historia, la película que tienes que hacer, que sabes hacer, que puedes hacer, que necesitas hacer, ¿no? Y también retarte un poco, ¿no? También buscar cosas que no has hecho antes, ¿no? Es decir, explorar también tus propios límites, ¿no? Pero sobre todo creo que ese impulso es fundamental. En el caso también, pues como escritores y directores, tú lo sabes también, muchas veces son 3 años, ¿no? Bueno, son 3 años manteniendo un poco esa mecha encendida, ¿no? Entonces, o tienes una enorme fe en lo que vas a hacer, o mejor no lo hagas, ¿no? Porque vas a tener tantas oportunidades por el camino de desfallecer, ¿no? De decir, uff, ya esto, ya llevo 1 año y medio con esto, ¿no? Entonces, bueno, mucha convicción, supongo, y muchas ganas de hacerlas. Yo, por mi parte, no sé, yo siempre lo recibo con una enorme sorpresa, ¿no? Me parece un misterio, ¿no? Porque yo llevo ya más de 30 años trabajando en esto, he hecho películas de todo tipo, malas, malísimas, buenas, mediocres y alguna obra maestra, he tenido la suerte de pertenecer a ellas. Pero siempre lo he hecho desde el mismo lugar, ¿no? De convencimiento. Y luego hay algo que se traduce o no se traduce, llega o no llega, ¿no? Cuando se estrenó San Sebastián y vimos la reacción de la gente de la sala, de cómo se reía, cómo lo disfrutaba, cómo lo comentaba, cómo la recordaba, pues ahí te das cuenta de que, bueno, pues a lo mejor ha funcionado, a lo mejor de pronto esto que hemos hecho llega de una manera que era el propósito de cómo era el propósito que teníamos, de que llegase así. Y la calidad tiene que estar ahí, la calidad de la escritura, del trabajo, de la dirección, de la actuación, lo que sea, ¿no? Pero tiene que suceder la magia, ¿no? Y en este caso, pues ha sucedido y hay que celebrarlo. Más allá de hasta qué lejos lleguemos, hay que celebrar el hecho de poder pertenecer a una de esas películas, porque no, ya sabemos todos los que estamos aquí que no siempre es así, ¿no? Sobre celebrar estar teniendo esta conversación contigo, Daniel, que es un Lo placer. mismo, pensaba lo mismo. Para Tal mí cual, también tío. es un error de cálculo. Cuando salía a ver la película no sabía que venía con premio. Así que les agradezco muchísimo que la película exista y haber podido conversar con ustedes. Muchas gracias, Daniel. Mil gracias por la Muchísimas conversación. gracias. Chao. Chao. Chao.